Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. La misteriosa desaparición de un hombre, una serie de extraños sucesos que no tienen explicación lógica y que nos hace cuestionarnos si realmente no estamos solos en el universo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. Esta historia que me enviaron me pareció muy interesante. Quiero compartirla con ustedes y quiero agradecerle a María por haberla enviado. Hola, espero puedas publicar mi historia. Mi nombre es María. Soy originaria de Michoacán, México, pero vivo en una ciudad pequeña cerca de Oklahoma, en Estados Unidos. Y quiero contarles algo que me pasó que hasta la fecha no le encuentro explicación. Mi esposo y yo solíamos ir seguido a un salón de baile cerca de donde vivíamos. Nos gustaba ir a bailar música country. Ese era nuestro pasatiempo. Mi esposo había estado en una banda. Él solía tocar la guitarra y la armónica. Cierto día, como de costumbre, nos fuimos a bailar, pero ese día él no se sentía muy bien. Se había estado quejando en días anteriores que traía molestias en un oído. Me dijo que se iría a la casa, que me quedara yo ahí con mi amiga y su esposo. Era un matrimonio con el cual solíamos salir a diferentes partes los 4. Yo, aunque no muy convencida en hacerlo, al final me quedé y él se fue. Pasaron alrededor de 2 horas y yo le pedí a mi amiga que si me podía llevar a la casa. La verdad, me quedé un poco intranquila pensando en cómo seguiría mi esposo. Ellos accedieron a darme un aventón. Y cuando llego a mi casa me doy cuenta que la camioneta de mi esposo estaba en la casa, pero estacionada de diferente modo. Y se me hizo muy raro, porque mi esposo es tipo obsesivo compulsivo. No a tal grado de que sea un problema, pero sí en ciertas cosas tienen que estar como él las deja. Entro a la casa y me doy cuenta que él no está. Por un momento me preocupé pensando que tal vez se había ido al doctor, aunque ya era muy noche, eran alrededor de las 12:30 de la mañana. Fui y revisé a ver si me había dejado un recado escrito o algo, ya que en ese entonces no existían los celulares. Pero no encontré nada, no había nada. Le llamé a uno de sus hermanos para preguntarle si lo había visto, pero no sabía nada de él. No quise llamar a su mamá para no preocuparla. Me quedé pegada al teléfono toda la noche hasta que, sin querer, me quedé dormida en el sillón de la sala. Cuando despierto a eso de las 7 de la mañana, llamé a su mamá y a su familia y empezamos a buscarlo. Fui al hospital cercano y nada, no había rastros de él. Así pasó el día entero y al día siguiente decidimos poner el reporte de desaparición. Pasaban los días, las semanas, y yo siempre con la esperanza de que me llamaran un día y me dijeran que lo habían encontrado. Pero ya habían pasado varios meses
y no había ni el menor rastro de mi esposo. En este punto, yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de que si ya estaba muerto, que de perdido encontráramos su cuerpo para darle cristiana sepultura. Aunque debo confesar que esto me dolía muchísimo. Trataba de no pensar en cosas malas. Habían pasado ya 7 meses. 7 meses y 18 días exactamente cuando un día me llaman y me dicen que lo habían encontrado. Recuerdo ese día. La sangre se me fue hasta los talones, pensando lo peor. Pero resulta que él estaba vivo y que lo habían encontrado en un hospital. Estaba ahí en calidad de desconocido, pues no traía identificación ni nada. Alguien lo había llevado ahí porque al parecer lo habían encontrado caminando en media carretera. Estaba haciendo muchísimo frío y él solo vestía una playera de manga corta. Los doctores le estaban haciendo estudios, ya que le habían hecho varias preguntas y hubo detalles que los doctores no encontraron normal. Al día siguiente, los análisis no arrojaron nada preciso. No parecía haber sufrido de ningún golpe o alguna contusión. Los análisis de sangre todo salía normal, con la única diferencia de que tenía una poca de confusión. No recordaba ciertos detalles. Con el paso de los días, todo se empezó a normalizar, aunque su comportamiento era un poco inusual. Mi esposo empezó a hacer cosas que él nunca solía hacer antes. Por ejemplo, me di cuenta que tenía una inmensa habilidad para dibujar. Nunca, pero nunca había dibujado en su vida. Y aparte, dejó de hacer cosas que normalmente él hacía. Por ejemplo, él tocaba guitarra, él bailaba. Nada de eso recordaba. Entre otros detalles, como por ejemplo, su platillo favorito era arroz frito con pollo. Después de este suceso, pareciera que lo odiaba. Yo lo veía y lo observaba, y físicamente era él, era mi esposo, pero su forma de ser no correspondía. Los análisis nunca mostraron nada en su cerebro, nada que indicara que habría sufrido de algún traumatismo o algún indicio de que perdiera la memoria. Los amigos que solíamos visitar, él los recordaba con lujo de detalles. Sin embargo, ciertas situaciones las había olvidado por completo. Un día, en una plática, mi esposo hizo un comentario acerca de un viaje que supuestamente hicimos él y yo a Noruega, a el Círculo Polar Ártico. Pero ese viaje nunca fue hecho. Nunca fuimos a tal lugar, y él asegura que sí. Siempre me he preguntado dónde estuvo mi esposo por 7 meses. Él no recuerda detalles del día que se salió del salón de baile. Él dice que llegó a la casa, se tomó un café y que se acostó a dormir. Me comenta que lo único que él recuerda es haber tenido un sueño muy extraño. En ese sueño, dice que él recuerda haber visto una luz muy intensa en la recámara, pero que el sueño era un tanto confuso. Sin embargo, recuerda muy bien que la luz era tan intensa que no lo dejaba ver bien, le encandilaba. De repente dice que él se veía caminando en la carretera, justo como cuando lo encontraron. Dice que en ese momento él creyó que aún seguía soñando. Otro detalle importante que me dijo días antes de su desaparición
es que había escuchado varios días antes un zumbido muy agudo en la carretera, cuando se dirigía del trabajo rumbo a la casa. Y que en varias ocasiones había parado la camioneta y hasta se había bajado para ver de dónde provenía ese sonido. Era un zumbido muy agudo, pero nunca supo qué era. También otro dato curioso es que cuando yo llego al hospital y lo veo, no hay indicios de que haya estado 7 meses fuera de la casa. Su apariencia era la misma de cuando lo vi por última vez. Su barba, su bigote, todo permanecía exactamente igual. Ahora que ya pasó el tiempo y le pregunto que si recuerda algo, que dónde estuvo todos esos meses, solo me contesta que se fue a dormir porque no se sentía bien y que no recuerda el resto, pero dice que probablemente se levantó sonámbulo y caminó dormido por la carretera. Hasta la fecha no le encuentro alguna explicación lógica. Pudiera ser que fue abducido por seres de otros mundos y que ellos lo llevaron a Noruega, a ese viaje que él menciona, porque él asegura que yo estaba ahí con él y que veíamos juntos la inmensa luz del sol de medianoche, pero ese viaje nunca lo hicimos, ni nunca soñé nada por el estilo. De esto han pasado muchos años ya y aún sigo con la incógnita de dónde estuvo mi esposo en todo ese tiempo. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.